Hola, le damos la más cordial bienvenida al módulo 8, Psicología Transcultural del curso SIC 507, Psicología Social y Transcultural. Psicología transcultural es el estudio crítico y comparativo de los efectos culturales de los aspectos psicológicos de individuos y grupos. Depende de estudios donde comparan dos o más grupos que representan culturas distintas. Además, examina la diversidad psicológica y las razones que están detrás de dicha diversidad. Estudia las formas en que las actividades humanas particulares son influenciadas por diferentes fuerzas culturales. La psicología transcultural parte de la premisa de que los procesos mentales y conductuales de un individuo están matizados, influidos por la cultura, ¿verdad? Interesantemente, el asunto aquí es que los seres humanos construimos la cultura. La cultura se construye, y vamos a ver, desde diferentes tipos de enfoque, desde el evolutivo hasta el conductual. Pero la realidad es que todos estos enfoques aportan a entender el concepto de psicología transcultural y el efecto que tiene la cultura en nosotros los seres humanos. Cultura. Conjunto de actitudes, conductas y símbolos compartidos por un grupo grande de personas. Ahí es donde podemos observar cómo la cultura influye en las actitudes, o sea, las opiniones que formamos sobre aspectos sociales matizados por la cultura. La conducta, cómo nos comportamos de acuerdo a los parámetros establecidos por la cultura. Y los símbolos, que son aquellos que le dan significado a nuestras acciones, a nuestras actitudes, y que se comparten entre individuos. ¿Y cómo se comparten? A través de incluir actitudes, creencias políticas, ideológicas, religiosas, morales, valores, conocimientos empíricos y teóricos, opiniones, supersticiones y estereotipos. Las conductas incluyen una variedad de normas, costumbres, tradiciones, hábitos, prácticas y modas. Así que por eso es que podemos diferenciar una cultura de otra. Cuando observamos el comportamiento, las costumbres, las tradiciones, los hábitos y las prácticas y las modas, es que nos ayudan a diferenciar a un puertorriqueño de un norteamericano del sur o un norteamericano del norte, a un colombiano. Así que el comportamiento o el análisis del comportamiento es lo que nos permite evaluar y poder diferenciar entre una cultura u otra. Ahora, los símbolos representan conceptos o ideas que tienen significado y se manifiestan de diferentes formas. Estos mismos símbolos, hay culturas que comparten dichos símbolos, pero también hay culturas que poseen símbolos totalmente diferentes, lo que hace que los mismos tengan un significado distinto y a la misma vez diferencien la cultura. Estos símbolos se manifiestan a través de los iconos, a través de la escritura, el dibujo, las artes, la pintura. Así que hay muchas maneras icónicas que son manifestaciones de la cultura de los individuos, es la creación de los seres humanos, porque los seres humanos somos los que creamos las culturas y las mantenemos a través de las normas, costumbres, tradiciones, hábitos, prácticas y modas. Continuando con el concepto de cultura. Las culturas poseen características explícitas
o sea, que son visibles, son tangibles, ¿verdad? Que van desde los ritos, los símbolos e implícitas que están más enraizadas dentro de los procesos mentales de los individuos. Y también son implícitas cuando las personas llevan a cabo acciones asociadas a la cultura y no se dan cuenta de que lo están haciendo. Por ejemplo, la manera en que hablan, las palabras que utilizan. Para las personas de una cultura determinada son palabras totalmente aceptables, incuestionables y fluyen implícitamente en los procesos mentales de los individuos, pero se manifiestan, lo que hace que esas características explícitas se manifiesten y se puedan observar clara y diáfanamente. Ahora, las características implícitas se refieren a principios organizativos que no se observan a simple vista porque están en nuestros procesos mentales, son elementos aprendidos y que hay que sacarlos fuera de esos procesos mentales o cuestionarlos para que entonces puedan salir a la superficie y convertirse en características implícitas. Así que el pensamiento o los procesos de pensamiento están, por ejemplo, el concepto de nacionalismo puede estar dentro de mi cerebro como un proceso aprendido. Ahora, se convierte en un proceso explícito cuando yo lo manifiesto de distintas maneras o a través de manifestaciones políticas, a través de adquisición de símbolos que representan mi tipo de nacionalismo. Así que tanto las características explícitas como implícitas operan de manera simultánea en los individuos y los grupos. Sociedad, raza y etnicidad. La raza, por definición, se refiere a cómo un grupo de personas que poseen ciertas características físicas y que son heredadas. Y esas características físicas se manifiestan en la piel, los rasgos físicos, la estatura, el tipo de pelo, etc. Ahora, la raza se visualiza en función de unas características designadas de forma antropológica que se usan para categorización. Lo mismo que le acabo de decir, unas características como el tipo de pelo, la cara, los rasgos, el color de la piel, el tamaño. Las categorías más comunes dentro de esta visión antropológica de la raza son blanco, negro, latinoamericano, asiático e hispano. ¿Por qué? Porque no solamente hay un color, ¿no? como individuo, sino también unas características que diferencian. Hay muchos tipos de blanco, muchos tipos de negro, muchos tipos de latinoamericano, asiático aunque no lo parezca, y desde luego hispano. Etnicidad. La etnicidad indica la herencia cultural, la experiencia compartida por ancestros en términos de lenguaje, tradiciones, religiones y otros. Esa herencia cultural pasa de generación en generación y muchas veces puede transformarse con el tiempo o dependiendo el grado de etnocentrismo o nacionalismo que tengan los miembros de esa cultura, se pueden tratar de preservar con mucho rigor las características de esa cultura. Por otro lado está el término nación. La nación es un grupo de personas que comparten un origen geográfico común, una historia y un discurso que los unifica a todos como un ente político. Así que el concepto de nación
primero tiene que ver con dónde vives, la historia, desde que se funda el lugar en términos geopolíticos, ¿verdad? Cómo se da ese proceso de fundación y cómo evoluciona esa nación, y desde luego generan un discurso y un lenguaje que sea compartido por todas las personas. Tenemos otro factor que es otro término que es la afiliación religiosa. Aquí este indica la aceptación individual de conocimientos, creencias y prácticas relacionadas con una fe en particular. Así que por eso es que vemos que hay muchas religiones distintas, porque las personas han aceptado unos conocimientos y unas creencias y prácticas asociados con unos tipos de fe determinadas. También, desde luego, la afiliación religiosa es parte de la cultura en muchos países, pero también la afiliación religiosa ha sido importada y exportada por diferentes países. 4 tipos de conocimientos sobre la psicología transcultural. El primero de ellos es el científico, el que se ha estudiado a través del método científico y del rigor científico como tal. Mucho de este conocimiento se ha estudiado a través de estudios de laboratorio, cuasi experimentos y mucho sobre estudios correlacionales. También está el popular o folclórico, que se ha estudiado a través de el análisis de la historia oral, la observación de las costumbres, los escritos tradicionales, el comportamiento de los individuos que promueven la cultura. Este es uno más enfocado en aspectos etnográficos, en estudios cualitativos. También tenemos el ideológico o basado en valores, donde dentro de esa cultura se estudian los procesos psicológicos que llevan a crear unas ideologías que establecen unos valores determinados que guían el comportamiento de los individuos. Entonces el cuarto es el legal. El legal, que tiene una base a través de la casuística o la jurisprudencia, y que establece también el marco sociopolítico y económico de los individuos. Roles culturales. Aquí tenemos una tabla donde se muestran los roles tradicionales y los no tradicionales, donde, por ejemplo, en un contraste podemos decir que en las tradiciones culturales muchos de los roles sociales son prescritos a los individuos. En las culturas no tradicionales, los roles sociales son alcanzados por el esfuerzo individual. En culturas tradicionales, en las evaluaciones de la conducta individual, el énfasis es colocado en las costumbres y las rutinas. En las culturas no tradicionales, la evaluación de la conducta individual se enfatiza en el lugar que ocupan las selecciones individuales. En una cultura tradicional existe una clara distinción entre lo malo y lo bueno, que se observa a través de la conducta humana. En las conductas no tradicionales, la distinción entre lo bueno y lo malo es relativa. En culturas tradicionales, la verdad no es debatible, está establecida y no cambia. En culturas no tradicionales, la verdad se revela a través de la competencia entre las ideas. En culturas tradicionales, las selecciones individuales están restringidas
aquellas fronteras prescritas socialmente. Por ejemplo, el comportamiento premarital, extramarital, la conducta homosexual, todas ellas son restrictas. En culturas no tradicionales, las elecciones individuales no son altamente restringidas en lo que son las fronteras de lo que son las prescripciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, pues la conducta premarital, extramarital, homosexual, y todas son generalmente toleradas. Características de la cultura según Hofstede. El doctor Hofstede y Michael Agar desarrollaron en la década de los 90 una investigación transcultural donde trataron de evaluar cuáles son las características que son afines a una cultura y que también son diferenciables de cultura en cultura. Yo recuerdo que Puerto Rico participó en este estudio donde se miraba también el liderazgo y también otras conductas que generaron una serie de categorías bipolares, ¿no? Como por ejemplo las que les vamos a mostrar a continuación. Por ejemplo, en las sociedades que ellos estudiaron, que fueron muchísimas, se encuentra que en términos generales existe una distancia del poder. Por ejemplo, hay culturas donde los líderes están más cerca de los seguidores o del pueblo, y en otras están totalmente distanciados porque se establece una diferencia por el poder del rango que ocupan. Segundo, está la orientación hacia la incertidumbre. Hay unas culturas que pueden manejar la incertidumbre mejor y hay otras que no. Tercero, colectivismo versus individualismo. Hay culturas que son más colectivas y más grupales y hay otras que son más individuales o que fomentan el individualismo. Cuarto, independencia versus dependencia. También se encontró que hay unas culturas donde las personas funcionan u operan de manera más independiente dentro de la sociedad versus otras culturas que son más codependientes y son más colectivas en ese sentido. Síndrome cultural. ¿Qué significa el síndrome cultural? Es un patrón o combinación de actitudes, creencias, categorizaciones, definiciones, normas y valores que se organizan sobre un tema en particular y lleva a que las personas hablen un lenguaje particular durante un periodo de tiempo determinado en un lugar geográfico en particular. Por ejemplo, usted se muda para España. Un puertorriqueño mudándose para España, en la medida que se va insertando, aun cuando tienen un lenguaje común, se van insertando en la cultura española, aprenden a comer la comida española, a hacer la siesta, por dar un ejemplo específico de la cultura, y asimilan muchos de los patrones culturales e incluso al estar escuchando constantemente la manera en que hablan los españoles, uno sin querer puede comenzar a copiarse el acento español. Así que pasa en todos aquellos que se mueven de un país a otro y están por mucho tiempo, donde pierden algunos aspectos de su cultura. ¿Por qué? Porque se insertan dentro de esa nueva cultura y adoptan muchos de los patrones particulares. Claro, también hay gente que se resiste un tanto hacia eso, pero siempre de una u otra manera adoptan algún elemento cultural. Ahora, vamos a hablar de los diferentes enfoques en la psicología transcultural.
Y aquí tenemos el enfoque evolutivo basado en la teoría evolutiva de Charles Darwin. Este explora todas formas en que la evolución afecta a la conducta humana, ¿ah?, y la experiencia para establecer los fundamentos naturales de la cultura humana. La cultura aquí se visualiza como una forma de existencia que provee los fundamentos para satisfacer las necesidades y metas subsecuentes, por lo que este enfoque establece que la meta fundamental es la cultura, o de la cultura es la supervivencia. Esta definición la trae el libro, yo le añadiría, utilizando el lenguaje darwiniano, la reproducción, porque necesitamos mucha gente, dicho de otra manera, necesitamos reproducirnos, adaptarnos y sobrevivir. Por eso ahí la cultura, según este enfoque, lo que ayuda es a crear las condiciones para que la especie se pueda reproducir, se pueda adaptar y pueda sobrevivir. O sea que la cultura le ayuda a eso. Desde lo que comen, dónde viven, cómo se relacionan, cómo interactúan individuos con individuos, individuos con grupos, grupos con grupos, etc. Pero lo más importante al final del día en este enfoque es que la cultura ayuda a que podamos reproducirnos, adaptarnos y por último sobrevivir. En esta visión, o continuando, ¿verdad?, con el enfoque evolutivo, según esta visión, los seres humanos desarrollan sistemas sociales que les permiten maximizar la reproducción, la adaptación y la supervivencia de la especie. La cultura cambia cuando está atenta contra la adaptación, la supervivencia y yo le añado la reproducción. Ahora, cuando la cultura está afectando la capacidad de adaptación, supervivencia y reproducción, tiene que haber un cambio. Y eso implica mejorar la cultura, hacerla misma más competitiva a la población y aumentar las posibilidades de adaptación. Así que ese es otro u otros elementos del enfoque evolutivo. Tenemos por otro lado el enfoque sociológico. Este propone que los seres humanos se enfocan en estructuras sociales amplias que influyen en la sociedad con todo y subsecuentemente en el individuo. ¿Qué significa esto? Que son las fuerzas sociales las que moldean la conducta de grupos sociales grandes y los seres humanos se desarrollan y ajustan sus respuestas individuales de acuerdo a las demandas y presiones de grupos grandes e instituciones. Así que los grupos grandes impactan a los individuos en términos culturales, son los que crean la presión para que el individuo se conforme con la cultura, nos dice el enfoque sociológico. En este caso, la cultura es un producto de la actividad humana y de un proceso de formación mayor, lo que significa que en un enfoque sociológico, el gobierno, la escuela y los sistemas gubernamentales son los que promueven la cultura de manera tal que impacte a cada uno de los individuos dentro del subsistema cultural al que se enfrenten. Por ejemplo, dentro de la escuela, además de enseñar materias básicas, también van a enseñar valores, van a enseñar historia, y pues muchas culturas a nivel sociológico tratan de moldear o de condicionar a los individuos sociopolíticamente a través de estos sistemas, usando la cultura como marco de referencia. También está el enfoque ecocultural. Este enfoque plantea que las personas interactúan con el ambiente para una transformación mutua. Aquí este enfoque es bien interesante porque la cultura se construye
en la interacción de los individuos con su medio ambiente. O sea, que esa interacción y ese amor por el medio ambiente y por interactuar y ser parte del medio ambiente, de por sí crea una relación simbiótica. Por eso hay culturas ambientalistas. Y esa cultura o esa relación simbiótica a nivel cultural es lo que establece esa relación. Y que aquí el elemento fundamental es que el ser humano interactúa con el ambiente de manera dinámica en un contexto ecológico. También operan en un ambiente sociopolítico que impacta las decisiones locales y globales. Por ejemplo, aquellas culturas que están conscientes de los daños ambientales que causan la contaminación, la capa de ozono, etcétera, pues van a interactuar más dinámico con el ambiente para evitar que se dañe el medio ambiente donde ellos viven. Así que también aquí la cultura se transmite tanto genético como social y mediante la aculturación, sobre todo con la gente que se muda para estos países cuyo enfoque es ecocultural. El próximo enfoque es el de mezclas de culturas. Este enfoque supone que la cultura se forma en una interacción de sistemas interconectados. Mucho se dice de las culturas colombinas y precolombinas, como los incas y los mayas, viviendo en países diferentes, compartían elementos culturales, o sea, se interconectaron aún teniendo el factor de distancia como un aspecto que afectaba esa interconexión. Así que eso hizo que las culturas se combinaran unas con otras. También la cultura del New Yorker en los Estados Unidos, donde los puertorriqueños emigraron a los Estados Unidos manteniendo aspectos que definen al puertorriqueño en su cultura, pero al mismo tiempo asimilando la cultura norteamericana. Entonces, bajo el enfoque de mezclas de cultura, la identidad cultural es un proceso dinámico que va cambiando. Por decirle algo, los newyorkers de la década de los 60 no son los newyorkers que tenemos hoy en día, para darle un ejemplo simple. Ahora, dentro de la psicología transcultural se ha creado una subárea que se conoce como la psicología indigenista. La psicología indigenista es el estudio científico de la conducta humana y la mente con relación a cómo creamos nuestra propia cultura sin intervención de otras. Hace varios años, luego de los trabajos antropológicos de Frank Boas y Margaret Mead, que eran más de corte antropológico y sociológico, muchos psicólogos empezaron a tratar de entender cómo se generaban los procesos mentales y conductuales en estas tribus o en estos grupos que estaban totalmente alejados de las distintas sociedades. Muchos vivían en islas remotas, tenían poca interacción unos con otros. También había otros que se mezclaban culturalmente. Ahora, la psicología indigenista es una psicología enmarcada dentro de una cultura en particular. Por ejemplo, si vamos a estudiar la cultura puertorriqueña, vamos a estudiar cómo se forma la cultura puertorriqueña con todas las influencias que son la africana, la española y la norteamericana. O sea, esa fusión de culturas
es lo que al fin y al cabo, sin contar también la cultura indígena propiamente de nuestros indios. Así que son 4. Cómo eso constituye una psicología y cómo esa psicología se convierte en una que es única, o sea, donde los procesos mentales y conductuales generan una cultura particular. Lo que entonces la psicología indigenista presupone teorías y modelos basados en la cultura donde se desarrolla. Ese es el aspecto más importante de la psicología indigenista, de que aquí no es Freud, aquí no es Skinner, aquí no es Vygotsky, aquí es cómo nosotros hemos desarrollado una psicología particular. Algunos psicólogos, por ejemplo, el doctor Carlos Albizu Miranda, trató de... Claro, en aquel momento la psicología indigenista no tenía pero en la década de los 50, 60, el doctor Albizu, junto con otros intelectuales puertorriqueños que muchos de ellos estudiaron en Europa, Estados Unidos, etc., trataron de buscar cuál era esa psicología indigenista puertorriqueña. Y por ejemplo, hay un escrito muy conocido, entiendo que se encuentra todavía en el internet, yo lo tuve un tiempo, que trataba sobre los atisbos de la personalidad del puertorriqueño, narrado por el doctor Carlos Albizu Miranda, que básicamente fue el fundador del Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, hoy Universidad Carlos Albizu. Etnocentrismo. El etnocentrismo es una visión que apoya juicios sobre otros aspectos técnicos, nacionales y culturales de otras culturas, usando el punto de vista de la cultura de quien observa. O sea, yo voy a mirar la cultura mexicana a partir del paradigma de la cultura puertorriqueña y a comparar. Y muchas veces comparamos partiendo de la premisa de que nuestra cultura es mejor que la otra. Ahí es donde viene un poco el error conceptual en esto. Este concepto, ¿no?, tiende a ser una manera distorsionada de ver otras culturas usando la cultura propia como marco de referencia. Así que los investigadores que trabajan el tema de la psicología transcultural tienen que tener mucho cuidado, porque estar analizando una cultura externa partiendo del punto de vista de la cultura donde uno se ha forjado, se ha formado, puede llevar a conclusiones erróneas. Multiculturalismo. El multiculturalismo es el respeto y consideración de los valores y creencias de varias culturas, especialmente en países donde coexisten en un mismo lugar. Por ejemplo, en países de carácter oriental, usted puede ver que hay una fusión de muchas culturas en Sudamérica, en los estados de los Estados Unidos, en los países nórdicos. Se tiende a compartir muchos elementos bien similares. Ahora, una persona que emigra, o sea, los inmigrantes traen su propia cultura, yo traigo mi propia cultura, hacia dónde me muevo, y ha sido un error el etnocentrismo. Yo le he podido vivir como yo voy a otro país y trato de juzgar la cultura de otro país desde la misma mía, y me he dado cuenta de que es un error, y muchas veces podemos hacer comentarios que parezcan o se interpreten como de que nuestra cultura es mejor que la de ellos, y eso es bien peligroso. Ahora bien, uno como inmigrante trae su propia cultura, pero sí va a asimilar los aspectos de la cultura del país donde emigran, porque
en ese día a día, en ese compartir, y la cultura involucra no solamente interacción humana, lo que uno come, dónde vive, cómo vive, lo que son las costumbres aceptadas dentro de la cultura, lo que no es aceptado. Todo eso uno lo tiene que mirar y lo tiene que procesar para poder entenderlo. Una breve historia de la psicología transcultural. Desde los tiempos de los filósofos ya se comparaba una cultura con otras. A principios del siglo XX, sociólogos, psicólogos y otros expertos en el análisis del comportamiento, tales como Emil Durkheim, Gabriel Tarde, Vladimir Bekderek, desarrollaron una teoría del instinto social. También Francis Galton hizo estudios comparativos sobre la inteligencia, sobre todo en Inglaterra, donde Inglaterra, luego de un periodo determinado, mucha gente emigró y Galton tuvo la oportunidad de evaluar los niveles de inteligencia de no solamente los británicos, sino de los indios y de los diferentes inmigrantes que llegaron a Gran Bretaña. También William Rivers recogió datos sobre las tribus de Nueva Guinea, que eran tribus que vivían totalmente separadas entre sí a través de diferentes islas o isletas. También Richard Thornwell estudió las funciones cognitivas en tribus de la Melanesia. Ahora, a mediados del siglo XX, muchos científicos aceptaron que para entender al ser humano había que observar la interacción entre los individuos y el ambiente. O sea, esa simbiosis entre el ser humano y el ambiente que daba como resultado final la cultura. Continuando con una breve historia de la psicología transcultural. En el 1966 se establece el International Journal of Psychology. En 1970 se establece el Journal of Cross-Cultural Psychology. En 1972 se fundan las siguientes asociaciones: Association for Cross-Cultural Psychology, Society for Cross-Cultural Research. En 1980 se publican dos textos seminales sobre el tema, el Handbook of Cross-Cultural Psychology y el Handbook of Cross-Cultural Research. Si miramos esta breve historia, nos podemos dar cuenta de que la psicología transcultural es relativamente joven. Probablemente usted puede decir, 1966, hace muchos años, hace 54 años, que es mi edad. Pero fíjese, una disciplina que tiene 54 años, digo, desde luego tiene mucho más, pero ¿verdad? En términos de uno mirar, por ejemplo, la psicología como disciplina, o la psicología clínica y la industrial, que estamos hablando que se comienzan a definir como disciplina hace más de 100 años. Para que tengan un ejemplo de que la psicología transcultural o el enfoque de psicología transcultural es relativamente joven. Ahora, vamos a hablar de los métodos de investigación transcultural. En los métodos de investigación transcultural se cuantifican datos a partir de escalas de medición y los análisis se realizan usando modelos estadísticos. Por ejemplo, se realizan estudios correlacionales, se relacionan variables sin que ello signifique el establecimiento de causa y efecto, simplemente se asocian variables dentro de una cultura. También están los estudios de laboratorio, que lo que buscan es maximizar la validez interna, pero se sacrifica la validez externa
que está asociada con la capacidad de generalizar, pero hay veces que se han hecho estudios para conocer características de liderazgo en una cultura determinada a través de estudios controlados de laboratorio o estudios donde se busca extraer supuestos arraigados dentro de una cultura. Otro de los métodos que se usan es el cuasi experimento. Esto es un tipo de experimento pero con menos control de las variables independientes, pero a pesar de que al no tener unos controles determinados se sigue afectando la validez externa o la capacidad de generalizar los resultados a una población. A pesar de que la psicología transcultural en sus comienzos adoptó un enfoque más científico y cuantitativo, a través del tiempo se han ido adoptando enfoques más etnográficos, lo que hace que hoy estos métodos cualitativos sean ampliamente usados en investigaciones transculturales. También buscan entender los contextos bajo los cuales las personas se comportan. O sea, se trata de extraer directamente lo que la gente siente con relación a su cultura, que está arraigado, está insertado. Esa ha sido una de las ventajas de los métodos cualitativos, como la observación, la historia oral, el análisis de contenido de los símbolos, de los textos, el análisis de las fotos, el análisis de las costumbres. Se usan para poder suplementar o no suplementar tanto, para combinar. O sea, los estudios cualitativos o los métodos cualitativos se unen o se entrelazan con los métodos cuantitativos. Eso se le llama enfoque mixto. Ahora, algunos científicos critican los estudios cualitativos por el etnocentrismo que mencionábamos ahorita. O sea, que yo estoy describiendo la cultura, y algunas de esas críticas se le hicieron a Frank Boas y a Margaret Mead cuando estudiaron culturas en el Pacífico, donde muchas de las atribuciones que ellos hicieron, según, ¿verdad?, las críticas que les hacen, estaban fundamentadas en su visión de sus propias culturas. Por eso es que se critican por las posibles interpretaciones subjetivas que puedan surgir. También se recomiendan los estudios mixtos que les mencioné, donde se combinan métodos cuantitativos y cualitativos. Ahora, recomendaciones para hacer estudios transculturales. Los estudios deben ser comparativos. ¿Cómo uno puede comparar una cultura con la otra, pudiendo diferenciarla de aspectos tangibles o implícitos también? Debe enfocarse en aspectos aplicados. O sea, ¿para qué sirve yo estudiar una cultura? Muchos etnógrafos han hecho estudios con otras culturas y dichos resultados han servido para orientar a aquellos gerentes o aquellas compañías que van a hacer negocio a esas culturas. Por ejemplo, se han hecho estudios etnográficos en Japón para enseñarle a los norteamericanos cómo ellos se deben comportar en una cultura japonesa cuando establecen negocios en Japón. Por tanto, eso es un enfoque aplicado. Ahora, los instrumentos que se usen tienen que adaptarse al lenguaje y la cultura de los países a estudiarte. Eso es otra cosa. Tiene que haber una adaptación a los términos que se usan en el país de manera que se puedan entender. Hay que ver que los métodos de investigación sean equivalentes y las muestras deben ser representativas, porque tienen que representar los parámetros culturales de manera tal que pueda ser generalizable el análisis.
Las observaciones en estudios transculturales, pues tenemos dos tipos. La observación naturalista, o le presentamos dos tipos. La naturalista, que es importante en estos estudios definir las variables a observar y cómo éstas se expresan en la cultura. También está la observación de estudios de laboratorio. Ahora, en los estudios de laboratorio, por más que se definen las variables a medir, no necesariamente las mismas se comportan de la misma forma en ambientes naturales. Una de las técnicas que más se usa en los estudios transculturales es la encuesta. Así que eso es lo primero. Luego, aquí en las encuestas usted puede utilizar preguntas abiertas y cerradas. También se puede realizar a manera de censo. A manera de censo es que ya yo tengo las preguntas conmigo y yo hago las preguntas y la persona las contesta. O a través de un cuestionario de autoinforme donde la persona lo contesta solo. Ahí pues manifiesta sus respuestas y las escribe directamente. Ahora, una de las críticas que se le hace a las encuestas es la deseabilidad social. ¿Y qué significa esto? La deseabilidad social es que cuando la persona contesta el cuestionario, trata de ofrecer respuestas que son socialmente deseables, aunque sean falsas, queriendo presentar una impresión falsa. Así que pasa mucho también con inventarios de personalidad y otros tipos de instrumentos que miden también actitudes. También están las entrevistas de grupo focal. Estas se usan mucho en investigaciones y en estudios de mercadeo. Yo las utilizo muchísimo. Ahora mismo estoy haciendo un proceso de validación de un sistema de evaluación del desempeño y estoy haciendo grupos focales con todas las personas porque es un sistema de evaluación por múltiples recursos. O sea, que hay muchas personas evalúan al incumbente. El incumbente se autoevalúa y toda esa información se combina con el propósito de proveer un insumo integral. Las entrevistas de grupo focal se pueden preguntar aspectos que directamente afectan a la cultura de los participantes. Las preguntas son bien expuestas, bien directas. Ahora, el problema es que esta técnica en muchos casos no utiliza muestras que son representativas. En este caso del cual yo le hablo, sí, yo estoy haciendo muestreo representativo. Yo pude obtener una lista de todas las personas que evalúan y de los evaluados y sacar al azar los participantes. Que curiosamente cuando uno lo hace, uno se da cuenta que muchas de las características que están en el grupo focal, aunque son pequeños, es bastante similar a la población. Otra técnica que se utiliza en estudios transculturales es el metaanálisis. Este busca establecer generalizaciones a partir de estudios realizados anteriormente. En el caso particular de la psicología transcultural es difícil hacer comparaciones usando solamente unas variables sin tomar en consideración el contexto cultural. Esto es una realidad. Por ejemplo, si yo estudio la satisfacción de los empleados en diferentes culturas y luego que yo voy a buscar, ¿verdad? Así es que funciona el metaanálisis. Yo busco estudios en diferentes culturas sobre satisfacción y desempeño laboral y entonces reúno las correlaciones que se hacen entre desempeño y satisfacción y luego los proceso a través de la fórmula de metaanálisis y obtengo un coeficiente de generalización que me dice a mí si esas dos variables se comportan similarmente o de manera fuerte en estas culturas. El issue detrás de todo es que no tengo
mucha información sobre cada una de las culturas y cómo posiblemente influye en esas correlaciones entre satisfacción y desempeño. Por tanto, no tengo datos sobre el contexto cultural de donde hago el estudio. Principios importantes de los estudios comparativos. Primero, no parta de enfoques absolutistas. Los psicólogos somos imperfectos también y muchas veces, y yo lo he visto, yo lo he hecho, hay veces que el etnocentrismo lo tenemos dentro de nosotros y llegamos a conclusiones muy rápidas sobre otras culturas cuando debemos ser mucho más cuidadosos. Esto requiere mucha introspección y mucho autoanálisis y mucha autodisciplina para poder controlar ese amor probablemente o ese arraigo que tenemos con nuestra propia cultura. Tenga cuidado con pensar que todo es relativo, porque hay aspectos culturales que se comparten entre unos y otros. También hay que analizar críticamente las similitudes y diferencias entre culturas. Lo traje un poco. Evitar el sesgo de las generalizaciones sin tener los datos bien analizados. También estudie las culturas que va a investigar antes de comenzar con la investigación. Por lo menos hay que revisar bien la literatura y conocer bien la cultura antes de uno poder intervenir a nivel investigativo. También evalúe el sesgo del lenguaje, ya que describir puede ser prescribir. Esto es bien importante, o sea que en la descripción yo puedo estar determinando que mi descripción es como es y tengo que ver cómo el lenguaje que yo utilizo afecta el análisis que yo hago de esa cultura en particular. Continuando con los principios importantes de los estudios comparativos, evalúe las escalas de medición antes de comenzar la investigación. Hay algunos estudios que se ha encontrado que las personas responden mejor a escalas Likert, hay otros donde las personas responden mejor a escalas que son puramente nominales, cierto o falso, sí o no, etc. No pierda de perspectiva que un fenómeno puede ser similar o diferente, dependiendo cómo lo vea cada cultura. Hay que tener cuidado con prejuiciarse con una cultura, o sea, puede ser prejuiciarse negativa o positivamente con una cultura sobre la otra. Estudie bien las heurísticas de representatividad de cada cultura. ¿Qué es una heurística de representatividad? Unas reglas simples para determinar que pertenecemos o que somos representativos de una cultura. Por ejemplo, la regla del ay bendito. Muchas veces nosotros nos destacamos por el ay bendito y podemos llegar a concluir que somos los únicos que hacemos el ay bendito. Eso es una heurística de representatividad. Los puertorriqueños somos demasiado de compasivos. Eso es una heurística de representatividad. ¿Por qué? Porque las heurísticas o esas reglas simples para llegar a una conclusión pueden ser falsas y pueden estar sesgadas también. También evita los sesgos de disponibilidad, que eso significa que la información que yo tenga a la mano es la que voy a utilizar. Y también los errores fundamentales de atribución. Atribuir comportamientos y conductas de manera equivocada. Atribuir falsamente que esas conductas o esas actitudes son de determinada forma. También evite las profecías autorrealizadas. O sea, yo tratar de indirectamente convencer a la gente de que haga algo que a mí me conviene, pero que no es parte de la cultura de esa otra persona. También analice bien las falsas correlaciones, o sea, las asociaciones que se hacen en la cultura que uno puede pensar que son correctas, pero no lo son. Y también llegar a establecer relaciones de causalidad o causa y efecto dentro del análisis cultural que realicemos. Así que básicamente ese es el capítulo de psicología transcultural. Haga la lectura del libro y los capítulos. También hay unas lecturas ahí disponibles. Así que
es interesante la psicología transcultural y cómo se hace investigación en ese tema. Así que espero que haya sido de su provecho este módulo.